Ah, He estado pensando algo últimamente y creo que he llegado a la conclusión de que las universidades no son lo que eran antes. El ambiente universitario solía ser tan ameno que incluso compañías tan grandes y conocidas como Google estructuraban su cultura corporativa basándose en la cultura universitaria. Pero ahora la historia parece ser otra. Si usamos al mismo Google como ejemplo, adoptar esta forma de operar podría terminar con resultados no tan favorables hoy en día, debido al cambio cultural por el que las universidades han estado pasando desde el 2014, año en donde se comenzaron a conocer conceptos como safe spaces o espacios seguros, lugares donde no se permitirían ideas que pudiesen resultar ofensivas, trigger warnings o señales de detonación, palabras que pueden desencadenar emociones negativas, o deplatforming, protestar en contra de oradores cuyas ideas sean consideradas incorrectas o peligrosas. Esta forma nueva de redefinir la intelectualidad en términos como seguridad, daño, etc., fue algo que resultó bastante difícil de comprender en el 2014, pero ¿es posible que esto sea más comprensible en la actualidad? Estos son Jonathan Haidt y Greg Lukianoff. Greg Lukianoff es un abogado, presidente y consejero delegado de la Fundación de los Derechos Individuales en la Educación. Su trabajo se ha centrado en la libertad de expresión, principalmente el derecho constitucional y temas relacionados con las libertades en los campos universitarios de Estados Unidos. Es un experto en libertad de expresión, básicamente. Por otro lado, Jonathan Haidt es un psicólogo social y profesor de lo que se conoce como liderazgo ético en una escuela de negocios llamada Stern en la Universidad de Nueva York. Su investigación se centra principalmente en la moralidad, los fundamentos emocionales de esta, cómo varía de acuerdo con cuestiones culturales y cómo ésta se transforma. La cosa es que Greg fue una de las primeras personas en notar esta clase de acontecimientos. Luego le comentó la idea a Jonathan y juntos comenzaron a trabajar en lo que terminó siendo The Coddling of the American Mind, un artículo publicado en The Atlantic en agosto del 2015. Pero el artículo terminaría quedándose corto, obviamente, ya que a medida que iba pasando el tiempo, los problemas se iban haciendo más fáciles de entender, a la vez que se hacían más profundos y se hacían más regulares en la sociedad. Y por esta razón decidieron investigar con mayor escrutinio y analizar de manera más profunda los, los datos que iban surgiendo, lo que terminó en un libro con el mismo nombre. El propósito del libro era principalmente analizar esta repentina aparición de esta corriente de pensamiento, esta cultura de la seguridad que surgió en el 2014 más o menos, en los campos universitarios. Esta cultura que trataba conceptos como espacios seguros, señales de detonación, microagresiones, sesgos en las respuestas de equipos, lo sé, son conceptos extraños, estructuras de poder y matrices de las operaciones, o cultura de la llamada. Todo esto dio como resultado que cada vez más estudiantes sean reacios a exhibir sus opiniones y discutirlas con franqueza. Digo, lo que debería ser un lugar para ejercitar la mente, ahora está lleno de estudiantes y a veces hasta profesores que afirman que sus estudiantes son frágiles o que sus amigos son frágiles en el caso de los estudiantes mismos, afirmando que ellos necesitan ser protegidos de ideas de libros y de oradores. Pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué surgió tan repentinamente este fenómeno en 2014? Bueno, al parecer hay 6 variables que podrían explicar esto. La polarización política con ínfulas de purificar la facultad, crecimiento de la ansiedad y depresión en la generación Z sumergida en redes sociales, crianza paranoica de los padres en una era de creciente desigualdad, un declive en el juego libre a causa de la crianza paranoica, crecimiento de la burocracia y la dependencia moral, una creciente pasión por la justicia social con un creciente enfoque hacia la igualdad de resultados. Pero, ¿por qué surgió esto repentinamente en 2014? Bueno, si nos enfocamos en la causalidad número 2, o sea, el crecimiento de la ansiedad en la generación Z,
Vemos que según estadísticas, los de la generación Z, o sea, las personas nacidas después de 1996, han tenido menores experiencias en la vida para cuando se encuentran en 12º grado, muy probablemente habiendo cumplido la mayoría de edad para ese entonces. Esto hace que en comparación con generaciones anteriores, la generación Z es menos propensa a haber tenido una licencia de conducir, haber probado alcohol, haber tenido alguna cita o haber tenido alguna clase de trabajo remunerado. A lo que tal vez uno podría decir que esto no tiene ningún problema. El hecho de que los jóvenes de ahora se tomen más tiempo en experimentar estas cosas características de la adultez. La cosa es que al parecer sí hay datos que sugieren lo contrario, que esto sí es un problema. Según datos representativos sobre los estudiantes de las universidades estadounidenses en 2010-2012, los cuales eran todos millennials, pero para 2016 todos eran generación Z, vemos que los índices de discapacidades como el trastorno de déficit de atención o discapacidades en el aprendizaje solo habían subido un poco, mientras que los trastornos psicológicos se han elevado hasta el doble. Y eso no es el único dato que existe que representa un cambio repentino en lo que se refiere a la salud de los estudiantes, ya que un estudio realizado para ver qué porcentaje de jóvenes habían tenido depresión mayor en el último año revela que los índices de depresión eran bastante más inferiores cuando solo los millennials eran los que se mostraban en la base de datos, pero cuando la generación Z comenzó a mostrarse, los índices subieron, principalmente en las chicas, donde subió bastante más. Datos similares se pueden ver en estudios realizados en universidades. De nuevo, cuando los millennials son los únicos que figuran en la base de datos, los índices son mucho más bajos que cuando comienzan a figurar los de la generación Z, que es cuando estos índices se elevan, principalmente en las mujeres, que es donde estos índices suben incluso más. Una respuesta que se suele escuchar bastante en la comunidad psicológica sobre este fenómeno es que ahora mismo la sociedad se encuentra mucho más abierta a la hora de reconocer los problemas que padecen y las personas se muestran más dispuestas a expresar sus problemas de salud mental. Pero al parecer hay evidencia que estipula que esa no es la principal causa de por qué vemos estos sucesos actualmente. Según los datos que representan la tasa de admisiones en hospitales por autolesiones no fatales en niños exclusivamente por cada 100.000 habitantes, podemos ver que en los niños no se presenta ninguna tendencia en particular, pero los datos de las niñas, si bien son más altos, tampoco se representa ninguna tendencia desde el 2000 hasta el 2009. Con esto, se puede concluir que los millennials no representan ningún aumento en sus psicopatologías, pero a partir del 2009, que es cuando la generación Z comienza a figurar en la base de datos, los índices se elevan bastante. En el caso de las niñas entre 15 a 19 años, sube un 62% desde el 2009. Vemos que los millennials, que son los que están entre la edad de 20 a 24 años, son los que presentan un aumento del 17% en comparación. Pero la generación Z, que son las personas que se encuentran entre los 10 o 14 años, casi se han triplicado en comparación con el 2009. O sea, que algo está pasando con la generación Z, especialmente en las niñas. Estas causalidades terminaron dando paso a tres muy peligrosas ideas que muy probablemente dificultaría bastante la vida de aquellos que las adopten. 1. Lo que no te mata te hace más débil. Debes confiar siempre en tus sentimientos, y la vida es una lucha entre las personas buenas y las malas. Si bien estas cosas parecen una buena idea a corto plazo, terminarían siendo bastante contraproducentes a largo plazo. Veamos el porqué. ¿Te crees muy listo? El que los contrató va a hacer lo mismo contigo. Antes los criminales tenían fe, honor, respeto. Mírate, ¿en quién crees? ¿Qué fe tienes? Yo creo que lo que no te mata solo te hace más. Evita el dolor o cualquier experiencia incómoda. Parece ser un buen consejo, ¿no? Después de todo, ¿quién querría experimentar una mala situación? ¿Quién querría pasar por situaciones dolorosas o estar rodeado de cosas que le causan malestar?
Así que te pones manos a la obra y comienzas a exigir que ciertas figuras no se presenten en tu escuela. Comienzas a hacer protestas cada vez que un estudiante o profesor diga algo que consideres peligroso. Incluso pides por su retiro de la docencia. Comienzas a exigir el retiro de ciertos libros de la biblioteca, la eliminación de ciertas clases, y así. El problema es que en el mundo actual el dolor es necesario. La incomodidad es necesaria en cantidades saludables, proporcionales a lo que la persona en particular pueda manejar, obviamente, porque eso es lo que hace que desarrollemos inmunidad y fortaleza contra esas cosas. ¿Cómo esperas mejorar tus habilidades de gestión de conflictos si no hay un conflicto? Lo absurdo de este concepto, de hecho, puede ser explicado muy bien con un estudio basado en una hipótesis de que el consumir regularmente productos que contengan maní a temprana edad resultará en el sistema inmune desarrollando resistencia. 640 niños fueron escogidos aleatoriamente. A la mitad se le dio a consumir maní hasta la edad de 5 años, mientras que a la otra mitad se le dijo que lo evitaran hasta la misma edad. Esto resultó en que el 17% de los niños que evitaron consumir desarrollaron alergia al maní, mientras que solo el 3% de los que sí consumieron maní desarrollaron alergia a este. El resultado de estos estudios sugieren que el consejo estándar de evitar consumir maní, de hecho, contribuye al aumento en la alergia a este producto y otros alimentos. Confía siempre en tus sentimientos. Debes confiar siempre en tus sentimientos. Después de todo, si algo no se siente bien, no deberías estar cerca de eso, entonces deberías evitarlo. Pero, ¿qué tan lejos crees que llegarás escuchando tus sentimientos, que son lo más primitivo de los seres humanos? Porque como todos saben seguramente, sentimos las cosas según lo que nos parece, no según cómo son. Y es importante a la hora de percibir la realidad contar con alguna base en lógica y hechos palpables que pueden ser percibidos independientemente de tu posición ideológica. El problema es que cuando pones tus emociones por encima de los hechos, eso te impide percibir la realidad de una manera realmente objetiva. Y si la suficiente cantidad de personas siguen en esta corriente de pensamiento, entonces no tendremos conversaciones e interacciones entre nosotros, basándonos en cosas que son reales en el mundo, sino en la percepción particular que tenemos de ellas. No vemos la realidad tal y como es, sino tal y como somos. Es importante llegar a un acuerdo entre todos nosotros, para así poder acercarnos lo más posible a algo parecido a una realidad objetiva, o como mínimo, una realidad que sea como mínimo funcional para nosotros. La vida es una batalla entre las personas buenas y las malas. Tú eres el bueno, ellos son el enemigo. Como ser humano, es un deber impedir que esas personas hagan más daño con sus ideologías tóxicas. Hay que levantarse, pelear y no descansar hasta que logres tu objetivo, porque ellos son los malvados y tú eres el bueno. Pero hay algo que aquí no cuadra. ¿No podrían ellos estar pensando lo mismo de ti? Ahí podrías aplicar la regla número 2 de confiar siempre en tus sentimientos. Tú sientes que eres el bueno, así que tú eres el bueno. El problema es que ese tipo de pensamiento puede llevar a políticas de identidad algo tóxicas, porque así como todo en la vida, las políticas de identidad pueden tener algunas ventajas, porque pueden ayudar a ver cómo ciertos grupos pueden estar más perjudicados que otros, independientemente de la razón, pero te puede ayudar a mejorar la habilidad para identificar ciertos grupos que se encuentran en mayor desventaja que otros. Pero cuando esto se distorsiona y se vuelve una política de identidad basada en la premisa de que nosotros somos los buenos y ellos son los malos, se vuelve una simple lucha de clases, que más que ayudar a un movimiento, yo diría que lo sabotea.